Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal de iDeveloper Systems. En esta sección veremos una tercera parte de lo que hemos visto anteriormente sobre Apache CouchDB, y básicamente en esta sección veremos lo que es la creación de apps web con la utilidad de CouchApp. Bueno, en resumen, básicamente pues lo que veremos en esta sección es, bueno, qué es la utilidad CouchApp y para qué sirve en el entorno de CouchDB. Y posterior a eso, bueno, damos una demostración de cómo crear una aplicación web con la utilidad CouchApp para que pueda administrar una base de datos en CouchDB. Bueno, en primera instancia, bueno, pasemos a darles como una definición de qué es CouchApp. Bueno, más que todo en estas palabras, es en sí una utilidad sencilla, pero que en sí es bastante potente, que sirve para desplegar sitios web con el fin de que éstas puedan administrar de forma dinámica y sencilla los datos de una base de datos en CouchDB. Esta utilidad hace que los sitios web, sean que estén hechos en HTML o bueno, HTML5 o en PHP, ya que pues CouchDB está basado en PHP, puedan funcionar desde ese ambiente a modo de servidor web. Bueno, eso en sí, ¿qué significa? Básicamente, además de que CouchDB es un administrador de base de datos basado en JSON, eh, para el caso de CouchApp, este también sirve como un contenedor de aplicaciones web, el cual permite que dichas aplicaciones web puedan administrar los datos de una base de datos implementada en CouchDB. Bueno, ya en la siguiente sección veremos a continuación cómo se puede, bueno, crear una aplicación de esas características. Bueno, ya estando aquí en este servidor, bueno, procederemos entonces a hacerles una demostración de cómo crear nuestra primera aplicación en CouchDB con la utilidad CouchApp. Claro que para este caso, bueno, utilizaremos un ejemplo sencillo de cómo, bueno, de cómo hacerlo pues de principio a fin como tal. Para comenzar, antes de eso, bueno, aquí les dejo una nota más o menos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues en primera instancia, antes de instalar la utilidad de CouchApp, los siguientes requisitos que hay que cumplir para hacer esta tarea es, básicamente debemos instalar Python en primera instancia. En segunda instancia, instalar la utilidad del Python Extension para Windows. Aunque para este caso yo diría que es opcional, no se usa mucho, pero sin embargo, bueno, eso pues es una utilidad que se debería tener en cuenta. Y posterior a eso, luego de que se tenga instalado estas dos utilidades, correspondiente a eso se puede instalar CouchApp y se descarga a través de esta página que voy a mostrarles a continuación. Entonces, bueno, aquí, pues, si ingresamos aquí, bueno, en esta página se pueden descargar los paquetes de CouchApp, obviamente para los diferentes sistemas operativos. En mi caso, pues ya hemos descargado la versión para Windows, que es esta. Y posterior a eso, pues ya hemos instalado dichas herramientas en este equipo, que pues correspondientemente pues ya los tenemos aquí descargadas y ya instaladas como tal. Entonces, bueno, ya omitiendo pues esos pasos, posterior a eso, entonces procederemos entonces ahora al siguiente paso, que es, bueno, vamos a suponer que nuestra base de datos va a administrar, digamos, como un portafolio de, bueno, de stocks o de inventarios de un almacén, por decirlo así. En ese caso, pues para eso, aquí vamos a crear una base de datos. Puede ser desde aquí o lo pueden crear desde la utilidad CURL que habíamos visto anteriormente. En ese caso, bueno, aquí vamos a llamarlo portafolio, bueno, o portfolio app, por decirlo así. Y le damos crear. Bueno, efectivamente, pues ahí nos creó la base de datos. Y por el momento, bueno, la dejamos así, en principio. Bueno, ya con eso, ¿qué podemos hacer?
Obviamente, pues la aplicación que vamos a hacer inicialmente va a encajar con esta base de datos que tenemos creada inicialmente. Para ello, entonces, abrimos, ya teniendo instalado las utilidades mencionadas anteriormente. Obviamente, pues estas utilidades no se requiere tantos pasos para instalarlo. Obviamente, el de Python en la instalación. Obviamente se debe dejar especificado que el pad quede almacenado en la administración de variables del sistema. Ese sí es lo único, pero lo demás sí es sencillo. Entonces, bueno, siguiendo con los pasos, bueno, ingresamos a símbolo de sistema. En este caso, bueno, ¿para qué tengo abierto esto? Obviamente, para este caso lo vamos a utilizar para el manejo de la utilidad de CouchApp. En este caso. Y vamos a ingresar, bueno, a esta ruta específica que tengo ahí, bueno, que es donde almaceno llama las aplicaciones como tal. Bueno, ingresamos a esta carpeta y a partir de ahí, bueno, utilizaremos lo siguiente. Para crear nuestra aplicación desde la utilidad CouchApp, lo que debemos hacer, por ejemplo, es llamar a la utilidad CouchApp. Bueno, con la opción de Generate App. Y en lo siguiente vamos a especificar el nombre que queramos darle. Para este caso va a especificarle como nombre App. Bueno, obviamente ustedes se preguntarán por qué nuevamente App. Bueno, básicamente más adelantico les indicaré por qué. Obviamente esto lo que va a hacer es crear una carpeta, o mejor dicho, o sea, técnicamente lo que va a hacer es crear un esqueleto de la aplicación web como tal. Y si vemos, bueno, obviamente nos creó una carpeta llamada app en esta ruta, que si lo vemos a continuación, bueno, ahí efectivamente nos creó esta carpeta dentro de esta ruta, obviamente. Y si vemos la estructura, lo que vemos es esto. Básicamente, bueno, vemos carpetas como attachments o adjuntos, list, muestras, bueno, actualizaciones, que eso pues, bueno, obviamente no vamos a manejar en este caso. Los vendors, que hace referencia a las librerías JavaScript necesarias para que funcione la aplicación que se va a desplegar dentro de CouchDB. Y bueno, cuanto a manejo de vistas, esta hace referencia, bueno, este sí hace énfasis en cuanto a las vistas que se crean en CouchDB, pero pues obviamente para este caso no lo vamos a manejar por ese lado. Y bueno, por último, en la attachments de la raíz, vemos lo que es el cuerpo del sitio como tal. Que si obviamente lo abrimos de este modo, eso es lo que nos hace es, bueno, nos muestra pues es una página de este tipo. Obviamente sin funcionalidad como tal porque pues eso mientras no esté dentro de un servidor de aplicaciones como tal no funciona pues como debe ser. Aunque para este caso, este ejemplo es una cáscara, no tiene funcionalidad. Entonces, bueno, eso más que todo es lo que hace la utilidad de CouchApp para la creación de aplicaciones web. Bueno, básicamente para crear los esqueletos de la aplicación web. Ese es técnicamente lo que se hace. Obviamente que para este propósito no vamos a trabajar con esto. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, antes de desplegar la aplicación, lo que hacemos es, bueno, borramos esta sección que hay ahí. Y a continuación, lo que haremos es lo siguiente. Vamos acá a una carpeta que tenemos aquí que se llama CouchApp. Y lo que hacemos es copiar básicamente este contenido. Esto es de una aplicación ya predefinida que hace lo que ha mencionado anteriormente, que es como un portafolio de stocks, que es basado en un ejemplo que ya les voy a mostrar en esta página, que es basado en este enlace. Básicamente esta es una aplicación basada en Angular, el cual se maneja dentro del servidor de base de datos de CouchDB,
el cual les voy a mostrar más o menos cómo se implementa para el caso de Windows. Este pues obviamente se explica de la misma manera, sin embargo pues hay unos tips que no están como muy claros, entonces los quiero plasmar para que sepa más que todo cómo se debe implementar bien. Obviamente este fue hecho para una versión anterior a CouchDB, y se ha hecho bueno en base a Node.js, pero en este caso pues no, en este no vamos a depender de Node.js para la implementación. Lo que quiero mostrarles es que básicamente para ese ejemplo aquí digamos se reemplaza lo que está dentro de la carpeta anteriormente mencionada de attachments, y lo que se debe hacer es básicamente lo que acabo de mostrarles, que básicamente, bueno, primero se deben descargar desde este enlace que estoy señalando aquí, de bajar básicamente ese comprimido de archivos, que es básicamente lo que se muestra en esta carpeta. Entonces, lo que hacemos es copiar esto, y bueno, posterior a esto, bueno, vamos a nuestra carpeta de attachments de la aplicación generada, y la pegamos acá. Bueno, aquí hacemos, bueno, lo mismo. Básicamente lo que hace esto es, listo. Esto pues como pueden ver, bueno, aparentemente, bueno, se ve este formulario de esta forma. Si aquí agregamos, por ejemplo, ST1, bueno, stock 1, aquí, bueno, cantidad 6, precio, digamos, 800, fecha, bueno, no, bueno, eso sí no interesa mucho. Digamos que 2017, bueno, ahí va la fecha de hoy, aunque esto debería ser un calendario. Aquí le especificamos una operación, y obviamente aquí dice que está inhabilitado para salvar. Eso es porque no está, esta aplicación no está publicada dentro de un servidor web como tal, porque o sea, como se ve estático en ese contexto, o bueno, semi-estático, por lo que eso maneja componentes de Angular. Este no, o sea, obviamente no va a salvar ninguna información porque no está ligado a una base de datos dentro del servidor de CouchDB, el cual vamos a proceder a hacerlo ya a continuación. Entonces, ya teniendo esto aquí en esta ruta ya de esta aplicación creada, ¿qué hacemos ahora? Bueno, y por consiguiente, al devolvernos acá, y obviamente pues teniendo en cuenta que ya tenemos esta base de datos ya realizada, lo que procedemos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a nuestro símbolo de sistema, o nuestra terminal por decirlo así, y aquí, bueno, vamos a ingresar a nuestra carpeta de nuestra aplicación creada. En ese caso damos cd app, y a partir de ahí, que es nuestra raíz de la aplicación, lo que hacemos es digitar el comando nuevamente de couch app, pero entonces no vamos a generar como tal aplicación, sino que lo que vamos a hacer es subir la aplicación dentro del servidor de base de datos de CouchDB. Bueno, obviamente lo que se hace técnicamente en este caso es adjuntar dentro de la base de datos este sitio web como si fuera un archivo adjunto como tal, pero no es tanto adjuntar sino publicar. Entonces para ese caso especificamos el comando push, y, y a continuación especificamos el nombre de la base de datos al cual se va a publicar la raíz de ese sitio que tenemos señalado en este caso, a la base de datos de portfolio app. Le damos enter, y efectivamente cuando especifica que visite, bueno, visit your couch app here, y la ruta, eso lo que especifica es que la publicación se hizo correctamente. Entonces, bueno, para ello lo que vamos a hacer es, listo, para verificar básicamente que eso se haya hecho, lo que hacemos es, bueno, aquí, bueno, para nuestro caso es localhost. Bueno, aquí tengo una ruta que tenía ahí como pegada, pero entonces básicamente aquí no es, bueno, aquí se especifica eso, o sea, la ruta es esa, y posterior a eso le damos enter, y bueno, aquí como pueden darse cuenta, si ven que aquí, bueno, aquí se ve dinámico por la fecha, bueno, ahí sí se maneja ese modo. Bueno, aquí entonces
Bueno, cabe mencionar una cosa. Cuando se crea ya, bueno, cuando se publica la aplicación, bueno, aquí básicamente, bueno, voy a refrescar un poco esto para que se den cuenta de un detalle. Bueno, aquí si ustedes ven el tamaño de la base de datos, anteriormente que estaba en cero, ahora sí tiene pues básicamente un tamaño diferente al anterior. Eso es por lo que se hizo el adjunto del sitio web a esta base de datos. Si vemos obviamente qué es lo que pasa, bueno, aquí podemos ver una cosa. Lo que se hizo es agregar básicamente un design cuyo nombre es app. Ese app hace referencia pues como tal a la aplicación que hemos nombrado. Y si vemos básicamente pues la estructura, obviamente pues no lo vamos a entender del todo, pero bueno, aquí, bueno, perdón, aquí, bueno, si lo vemos de este modo, esta estructura se ve de este modo, de esta forma. Aquí se la información del Couch App, aquí se informa, bueno, el tipo de lenguaje que se maneja, las vistas que tiene, bueno, por defecto siempre se maneja las ítems recientes como vista normal, básicamente, ¿sí? Y entre ellos, bueno, básicamente, pues todos los componentes que vienen dentro del sitio web que ya hemos mostrado. Entonces, bueno, eso se muestra de ese modo. Esa es como tal la estructura del qué, de configuración del sitio, que eso sí, obviamente no lo debemos modificar para nada. Después de haberlo subido, pues por medio del Couch App. Bueno, esto básicamente se ve así. Bueno, volviendo a nuestra aplicación. Bueno, y posterior a eso, bueno, anteriormente, bueno, solamente tenemos esto, que es como la configuración de lo que hemos adjuntado del sitio web. Y como pueden ver, no hay registro. Ahora, bueno, haremos una prueba de registro de este sitio web. Bueno, se me había olvidado mostrarles cómo está definido en HTML eso, pero sin embargo, pues a futuro voy a subir en el blog estas fuentes para que ustedes puedan hacer la prueba personalmente, obviamente para que ustedes cacharren y todo. Eso sí, pues más adelante subo en nuestro blog todas estas fuentes para que ustedes lo puedan pues, poner a práctica. Bueno, aquí digamos que coloquemos, bueno, stock 1, por ejemplo. Perdón. Entonces stock 1. Ahí como para no tener que anotar tanto. Cantidad digamos que 9. Precio 12.000, por decirlo así. ¿A qué fecha? Digamos que a la fecha de hoy. Y aquí, bueno, digamos que es una operación de compra y le decimos salvar. Bueno, ok, bueno, aquí algo pasó. Bueno, efectivamente, cuando normalmente se salva la información que se está almacenando, normalmente se va reflejando en esta grilla. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no se reflejó en la grilla? Y bueno, ese sí hay una razón de ser. Bueno, eso pues hace referencia, normalmente esta grilla está atado literalmente a una vista de cache, el cual debe reflejar la información que se debe mostrar, digamos, mediante estos campos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el app.js del archivo adjunto, que vemos aquí, obviamente, en el app.js, lo que se ve es básicamente la configuración de cómo debe arrancar el sitio, bueno, el sitio web dentro del entorno del servidor de base de datos de CouchDB. Aquí hay un tema en donde especifica las vistas, que es el de docs.views. Y aquí hay una vista que hace referencia, bueno, una vista llamada showlogs, que, que obviamente lo que emite es básicamente los campos que especifica bueno, en esta descripción que está concatenado en sí. Pero entonces, si nosotros partimos de las vistas que tiene este design app, nos damos cuenta que tiene solamente recent items. Pero entonces el tema es que la aplicación como tal, si vamos a ver entonces el HTML,
básicamente este no, bueno, esa es la definición HTML como tal, en el que bueno, en la lógica nos está, o sea, está siendo tratando el llamado de la vista, pero la vista no existe dentro de la base de datos asociada al sitio. Entonces, ¿qué se debe hacer al respecto? Bueno, hago esa pregunta así, pero retórica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tocaría entonces hacer lo siguiente. Nosotros vamos a crear entonces una vista desde este design app, básicamente. Y entonces, bueno, nos aparece esta cuestión. Aquí, bueno, esto se asocia como si fuera un grupo de documentos de función. Y aquí vamos a colocarle entonces esta cuestión. En este caso, vamos a colocarle show a all. Bueno, no me acuerdo si era así. Verifiquemos de todos modos. Bueno, es show all underline. Y aquí lo que va dentro de function doc del map tiene que ir básicamente esta información. Entonces, bueno, lo que hago es copiamos esto. Y bueno, de aquí, bueno, lo reemplazamos por lo que está acá. Y listo. Bueno, obviamente toca hacer un retoque en este tema. Y es, bueno, básicamente como esto no tiene que ir concatenado. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo básicamente es organizar bien el código del MapReduce para que esta función ayude a visualizar los datos como tal de la grilla. Entonces, aquí supuestamente que se está mandando, el ID del revisión del documento, bueno, del código del ID, el ID del documento como tal, y posterior a eso se manda de manera, bueno, a manera de cadena de caracteres lo que van a representar como los campos de la grilla, que son el stock name, el precio, la cantidad. Bueno, aquí hice la acción que hace referencia a la operación que se ve en la página y la fecha. Entonces, si lo vemos de este modo, bueno, con eso ya debería visualizarse. Entonces, para este caso, bueno, se me ha olvidado. Aquí es show all, raya el piso, y aquí le damos entonces crear documento y construir índice. Bueno, básicamente construye la vista. Entonces ahí, bueno, está pensando, pero entonces el tema es, bueno, no creo que se haya salvado, algo de pronto está mal aquí. Efectivamente, ya sé qué pasa. Lo que sucede es que aquí sobra un corchete. Normalmente cuando sale ese mensaje es porque dice que cuando dice ese mensaje es porque algo no está bien. Pero entonces como ya borramos el corchete que sobraba, entonces ahora posterior a eso procedemos a guardar. Y efectivamente quedó almacenada la vista. Entonces ya con eso pues se ve de este modo. Obviamente si lo vemos aquí, básicamente se muestra este documento JSON de esta base de datos que hemos creado. Bueno, obviamente si se dieron cuenta, realmente sí desde la aplicación se creó el documento, pero obviamente no se reflejó en la grilla. Entonces, si refrescamos la página, efectivamente era la vista lo que hacía falta crear, obviamente. Entonces con eso ya se ve la información ya suministrada. Entonces, bueno, para ello, listo. Para asegurarnos de que ya quede funcionando, entonces aquí vamos a hacer, bueno, stock, digamos stock 2. Aquí almacenamos, digamos que 4, que este valga, bueno, que el precio sea de 70.000. Fecha de registro, y digamos que aquí esta es una venta y le damos salvar y se almacena la información, que si obviamente lo vemos acá, efectivamente ahí quedan almacenados los dos registros que habíamos ingresado posteriormente. Bueno, de esta manera, bueno, y de esta forma pues básica se almacena la información. Obviamente si procedemos a borrar la información,
bueno, aparentemente sí la borra. Y si procedemos a refrescar de nuevo la base de datos, efectivamente borra la información. Bueno, eso básicamente quiere decir que funciona como debe ser. Obviamente ese formulario, como pueden ver, es sencillo y bueno, sí, obviamente para que sepan cómo está compuesto, bueno, obviamente ya saben que esta es el app que hace que corra la aplicación y hace eso posible. Y ahí es donde se configura, pues, básicamente todo ese detalle. En la parte de portfolio JS, que es donde está, que es donde está la carpeta scripts, es donde se encuentra la lógica de cómo funciona, digamos, cada función en particular. En ese caso, bueno, para obtener todos los datos en sí, bueno, aquí es donde se está haciendo referencia, como hemos visto anteriormente, a una vista llamada show all, y que por esa razón anteriormente no se mostraba la información en la grilla. Entonces, bueno, como pueden ver, estos métodos están construidos en base a Angular, básicamente. Más, bueno, en cierto modo, bueno, para crearlo, bueno, este básicamente para obtener toda la información, en donde se utilizan, bueno, los métodos get, en la primera donde se utiliza el pod para insertar, y en el delete item, bueno, que se sirve en el dado caso para eliminar la información seleccionada de la grilla, y posterior a eso se envía para que se quite de la base de datos. Y bueno, básicamente estas son otras opciones referentes a configuración de validaciones que tiene la aplicación, bueno, la app como tal, que es así, bueno, eso sí pueden ser opcionales, pero que pues obviamente pues eso se maneja de ese modo. Y ese es el ejemplo pues que le quería mostrarles para que sepan que desde CouchDB pueden hacer ese tipo de aplicaciones para administrar de manera simple una base de datos en la web de esa forma. Bueno, eso pues como pueden darse cuenta, de eso se trata el manejo de la utilidad CouchApp en este caso, para almacenar información desde un sitio web a la base de datos de CouchDB. Bueno, no siendo más, eso es todo pues en cuanto a este tema, que como pueden ver es bastante interesante y que pues obviamente ese sí le veo bastante futuro en cuanto a creación de sitios web ¿para qué? Para administrar ese tipo de datos. Y bueno, otro detalle que si ustedes se dan cuenta, esta parte tiene una cierta funcionalidad similar a esta herramienta ofimática llamada Access, que de pronto, bueno, que eso sí, pues la gran mayoría lo conocen. Obviamente eso es como manejar Access, sin embargo, eso es para la web, obviamente. Bueno, suena lógico decirlo así, pero de eso se trata. Bueno, no siendo más, bueno, eso es todo como pueden darse cuenta. Espero que, bueno, les hayan gustado este tutorial, ya que pues obviamente hace parte pero de lo que es desarrollar aplicaciones web para almacenar y obtener fuentes de datos. Y espero que les haya gustado como tal. Ya en el próximo video les mostraremos básicamente cómo deben manejar ahora ya más que todo, pues inicialmente lo que es la base de datos de ArangoDB, que es obviamente similar a Apache, solamente que ese tiene una utilidad adicional que es para hacer gráficas por medio de los datos almacenados en esa base de datos. Obviamente en una próxima sección veremos lo que es ArangoDB, ¿sí? Pero antes, bueno, en el próximo video, y como de pronto se estarán preguntando, pues para el próximo video nosotros nos vamos a mostrar como tal en qué se basa nuestra marca como tal, para que nos conozca mejor, básicamente. Obviamente para que sepan de qué se trata y para qué hemos hecho este canal, para que tengan más una idea de qué es lo que se viene a cabo. Bueno, no siendo más, es todo por el momento y nos veremos entonces en el próximo video. Que pasen un feliz día y hasta pronto.